de Baja California, los hermanos de Santiago de y se los doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 3. Me parece a mí que mañana va a ser el tema de los padres. Necesito decirles cosas a los padres de parte de Dios para el día de mañana. Así que, para que venga con su familia, para que venga con sus hijos, para decirles algo de parte de Dios a los padres de las iglesias de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Roberto Benítez, dirígenos en una oración, por favor, en este momento. Gracias a Dios que el 2 de agosto voy a cumplir 30 años de matrimonio con mi esposa Lorena. Es para darle gracias a Dios. Si hay alguien que nos ha estimulado mi socio. Si hay alguien que nos ha estimulado a tener 30 años de matrimonio, siempre ha sido el que estimula a todos los matrimonios. Cuando pensamos en las bodas de Canaán, nadie puede comenzar una vida matrimonial para toda la vida sin invitar a Jesucristo a su boda. Jesucristo está en las bodas de Canaán para bendecir el matrimonio. Faltó el vino, pero Jesucristo está ahí para que al matrimonio no le falte nada, porque Él suple todo lo que le puede faltar a un matrimonio. Todo. En este capítulo de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y aquí está el estímulo, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Si hay algo que el matrimonio jamás debe perder de vista en su enfoque,
es seguir el ejemplo de Cristo, es seguir las huellas de Cristo, es copiar el modelo de Cristo en nuestro propio matrimonio. En este pasaje, el que vamos a ver hoy día, es un pasaje donde la sujeción o el sometimiento es muy importante para Dios como para el apóstol Pedro. En el capítulo 2, versículo 13, por ejemplo, Pedro se dirige a todo ciudadano que vive en un país diciéndole: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Verso 18, Pedro se dirige a los criados o esclavos. Criados, ahí está la palabra, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Capítulo 3, verso 1, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. Es un pasaje que nos invita a sujetarnos, que nos invita a someternos en todas las áreas de nuestras vidas. Y quiero recordar que Primera de Pedro, se está escribiendo en un contexto de diversas pruebas, de prueba de fuego y padecimientos de los cristianos por todo el mundo. Padecimientos frentes a las autoridades del gobierno, padecimientos en los trabajos, amos maltratando perversamente a los esclavos cristianos, criados cristianos, y esposos incrédulos amenazando, intimidando a esposas creyentes también. Sufrimientos, padecimientos por todos lados. Lo que conversábamos hoy día, en esta tarde, con Roberto y con Elvita, ¿por qué es tan importante el sometimiento para Dios? Estamos sufriendo en manos de estas personas, estamos sufriendo en manos de amos crueles, estoy siendo amenazada en mi matrimonio por maridos perversos, difíciles de soportar, y Dios, sujétense, ¿Por qué para Dios es tan importante el sometimiento bajo estas circunstancias? ¿Qué querrá enseñarnos Dios con el sometimiento a toda institución humana, con el sometimiento a amos crueles y perversos, con el sometimiento a maridos incrédulos y desobedientes a la palabra de Dios? ¿Qué querrá enseñarnos Dios a través del sometimiento? Hay algo que Dios quiere decirnos a nosotros. Lo que conversábamos, ¿cuál es el pecado más favorito de los hombres hoy día, o en el tiempo de Pedro? El hombre, y me fui en la profunda, hoy día me fui en la profunda, decimos en Chile, me fui en la profunda, porque el hombre es reverde, el hombre es reverde, el hombre es orgulloso, es soberbio, se cree autosuficiente, independiente. De hecho, me fui en la profunda de que en el cielo hubo una rebelión. Nadie quiso someterse al reinado de Jehová, al gobierno de Dios, y hubo una guerra y hubo una rebelión.
Después la rebelión continuó en el jardín del Edén. Más reverdía, más orgullo, más soberbia. ¿Por qué para Dios es tan importante en que yo pueda someterme? ¿Qué me enseña Dios o qué me enseña, qué es lo que hay detrás del sometimiento realmente? ¿Quién quiere someterse hoy día? ¿Quién quiere estar bajo el control, el dominio de otra persona? ¿Quién? Nadie quiere estar bajo el dominio de otro, bajo el control de otro. Para mí es importante el tema del sometimiento, porque cuando avanzamos en el capítulo 3 de Pedro, encontramos a un Cristo que está reinando, a un Cristo que está gobernando, a un Cristo que tiene toda autoridad, que está a la derecha del trono de Dios, y bajo sus pies están potestades, están principados, están gobernadores, todos sujetos y sometidos a la autoridad de Cristo. Usted estará pensando, ¿y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Yo creo que va a tener mucho que ver en esto. Estoy mostrando un poquito la película completa, no la hipnosis de la película, sino lo completo. Aquí está la palabra sometimiento. Para Dios es tan importante que sus hijos se sometan. Porque pensé hoy día, si yo no me someto a la autoridad de Cristo, al gobierno de Cristo, al régimen de Cristo, al señorío de Cristo, ¿seré capaz de someterme al régimen de una institución, de un gobierno, de un patrón, de un esposo o de los ancianos de la iglesia? Difícil. Va a ser difícil. Me parece que detrás del sometimiento, a mí me hace una persona más humilde, con mansedumbre, con dominio propio, una persona bajo control. Y me explico por qué. Pasemos al versículo 21, por favor. No olvidemos, anoten por favor, no olvidemos el capítulo 2, versículo 13. ¿Cuál es el motivo que Pedro nos da para someternos a toda institución, a los amos y en el matrimonio? ¿Qué dice? Por causa del Señor. No nos olvidemos esa frase. Por causa del Señor. Por causa del Señor. El sometimiento es importante, ya que uno lo hace por causa del Señor. Es decir, es la voluntad de Él. Él es lo que a Él le agrada. Por causa del Señor. Siempre hay que considerar esta frase. Por causa del Señor, someteos. Tiene que ver con algo, con la autoridad de Cristo. Tiene que ver con el gobierno de Cristo. Tiene que ver con la voluntad de Cristo. Es por causa de Él. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Estoy en el 2:21 de Primera de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el ejemplo de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Hermanito, fijémonos en estos dos puntos. No se halló. Va a ser importante para el matrimonio esto. A Cristo
lo observaron de pie a cabeza. Lo observaron. A Cristo lo examinaron de pie a cabeza. Lo escudriñaron de pies a cabeza. Buscando siempre en él alguna mentira, algún engaño, algún atrevimiento, alguna palabra para poder acusarlo, para poder condenarlo. Y por mucho que lo examinaron, que lo evaluaron, que lo escudriñaron, Pedro dice, no se halló, hablemos de la otra, engaño en su boca. Piensa en esto, anótalo. Tiene que ver con la boca, tiene que ver con la lengua. Querían encontrar algún delito en Jesucristo, pero con lo que él decía, con sus palabras. No hubo engaño en su boca. La esposa de Pilato dijo, no hallo delito en él. Pilato dijo, no hallo falto en él. Herodes dijo, no encuentro delito de muerte en él. El ladrón en la cruz, este hombre es inocente. El centurión, este verdaderamente era justo. Nadie pudo encontrar falla o delito en la persona de Jesucristo, especialmente con su boca. No hubo engaño en su boca. Va a ser importante esto para las esposas y para los esposos. Amén. Mire el hombre, amén. ¿Por qué tiene que ver con la boca? No se halló engaño en su boca. Y el versículo 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Entonces, ya vamos entrando ya a esto. Pedro va a estar llamando a los matrimonios, especialmente a las esposas, a que sigan, mejor dicho, a que sigamos el ejemplo de Cristo, las huellas de Cristo, las pisadas de Cristo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En los pecados de la lengua. Cristo nunca pecó con su lengua. Nunca hirió y ofendió, ni dañó, ni murmuró, ni levantó falso testimonio de nadie con su lengua. Jamás lo hizo. Me parece a mí, viendo la película completa, que una de las grandes tentaciones, uno de los grandes pecados, especialmente en el matrimonio cristiano, y especialmente en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de maltrato, en los tiempos de humillaciones, es muy probable que el pecado que ha causado más daño, más heridas, que ha lastimado, que ha herido, que ha ofendido y que ha despreciado, ha sido el pecado de la lengua. ¿Cuántas heridas? ¿Cuánto daño? ¿Cuánta destrucción? ¿Cuánto mal ha dañado el pecado de una lengua incontrolable, especialmente en el matrimonio e hijos escuchando toda esa discusión? ¿Por qué digo esto? ¿No se halló engaño en su boca? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Capítulo 3, versículo 9.
3:9, no devolviendo y ni maldición, pecados de la lengua. La tentación de responderte, de humillarte, de herirte, de avergonzarte, de destruirte, como tú lo estás haciendo conmigo. Especialmente en el matrimonio. Un problema totalmente de comunicación. Cómo comunicamos, a veces con los gestos, a veces con el rostro, pero aquí tiene que ver una comunicación con las palabras, no devolviendo maldición por maldición. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene, controle, sujete su lengua del mal. Ahí está. Cosa que Jesucristo hizo. Nos invita a seguir las huellas de Él, el ejemplo de Él, a imitarlo a Él, especialmente en el control de nuestra lengua. ¿Cuántas ofensas? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántas heridas podríamos haberle evitado a nuestra esposa, a nuestros esposos, si tan solo hubiésemos tenido control y dominio de nuestra lengua? ¿Cuántas heridas podríamos haber evitado? ¿Cuánto daño podríamos haber evitado? ¿Cuántos incendios hemos provocado en el matrimonio por no haber tenido control de nuestra lengua, de nuestras palabras, de nuestros dichos? Sabiendo que la lengua es tan poderosa que puede matar o dar vida a una persona. ¿Y cuántos matrimonios se están matando? Se están destruyendo. Y como digo en Chile, no puedo el día domingo en un sermón resucitar a tu esposa, resucitar a tu marido, si tú lo estás matando y matando todos los días en tu casa. Eso va a pasar mañana con los padres también. No podemos resucitar a los hijos si los papás los están matando todos los días en su casa. ¿Cuántas veces hemos matado con nuestras palabras? Especialmente a la persona con la cual decidimos vivir el resto de nuestras vidas. El matrimonio debe mirar el ejemplo de Jesucristo en cuanto no se halló engaño en su boca, y cuando lo maldecían, no respondían. Jesús aprendió a tener dominio, a tener control, a tener sujeto su boca, su lengua. El único ser que pudo abrir su boca de tantos insultos, de tantas ofensas, de tantas críticas, guardó silencio, se quedó callado, no abrió su boca. Matrimonios, miremos el ejemplo de Cristo. ¿Pudo haber respondido maldición con maldición? ¿Pudo? ¿Pudo haber orado a su padre para que le enviara una legión de ángeles para que lo destruyera? Guardó silencio. El Hijo de Dios se quedó callado cuando tuvo la oportunidad de hablar. Mansedumbre, dominio propio, control de nuestros dichos, ya que puedo recordar las palabras de Jesucristo:
que toda palabra ociosa, incluyéndole el matrimonio, toda palabra ofensiva, toda palabra hiriente, toda palabra lleno de veneno mortal, toda palabra que encienda un bosque, toda palabra destructiva, de ella daremos cuenta en el día del juicio, ya que por tus palabras y mis palabras seremos justificados o condenados delante de Dios. Dos 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, dominio propio. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Todo el tiempo que maltrataron, que amenazaron a Jesucristo, Jesucristo sufrió amenazas constantes. ¿Cómo respondió Jesús a las amenazas? Recuerden que las autoridades están amenazando a los ciudadanos. Recuerden que los amos amenazan a los esclavos y los esposos incrédulos amenazando a sus esposas. ¿Cómo respondía Jesús a eso? Versículo 23. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo amenazaban, lo maltrataban, pero Jesús decidió confiar en su Padre, en el juez de toda la tierra. Es decir, que Jesús, con su ejemplo, nos enseña a tener dominio de nuestra lengua y nos enseña que en tiempos difíciles, en tiempos de provocación, en tiempos de conflictos, en tiempos de amenazas, hay que confiar en Dios. Hay que entregarle la causa al que juzga justamente. ¿Amén? El 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjate cómo responde Jesucristo. Lo maldecían y no respondía con maldición. Lo amenazaban y no respondía con amenazas. Él encomendaba la causa. Padre, ahí están mis enemigos. Escucha los insultos, escucha las amenazas de ellos. Tú eres el juez de toda la tierra. Tú estás viendo esto, Padre. Encomiendo a mis enemigos a ti. Te entrego a mi esposo a ti. Te entrego a mi esposa a ti. Padre mío, tú eres el juez justo. Tú tienes el control de la situación. Tú eres el obispo que vela por nosotros. Tú eres el pastor que nos protege. Además, tú eres el fiel Creador. Amén. Con esta introducción comenzamos con el matrimonio entonces. Amén. Capítulo 3. Siempre mirando a Jesucristo como ejemplo. Seguir sus huellas, seguir sus pisadas. Siempre. Especialmente en su mansedumbre y cómo confiaba en Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6. El pasaje leído implica que es muy posible que las esposas cristianas, en este pasaje, estaban fallando en su relación con sus esposos. Eso implica el pasaje. 2. Pedro ocupa 6 versículos
6 versículos para hablarle a las esposas. Solamente ocupa un versículo para hablarle a los maridos. 6 versículos para las esposas. Esto implica que la mayoría de las esposas cristianas en Asia tenían matrimonios mixtos. Sus esposos incrédulos, desobedientes a la palabra. Y la otra implicación que ya dije, me parece que estaban fallando en el trato, en la conducta que debían tener como cristianas hacia sus maridos incrédulos. También el pasaje da a entender que las esposas, al hacerse cristianas en ese tiempo, comenzaron a mirar con menosprecio a sus maridos desobedientes, paganos, idólatras, incrédulos. Ahora tenemos mayor conocimiento de Dios, ahora pertenezco al pueblo escogido de Dios, soy sacerdote de Dios, soy de la nación santa, soy hija del rey. Ese conocimiento de la mujer cristiana, esos privilegios que recibió la esposa cristiana, estando en Cristo, me parece que provocó un desprecio hacia los maridos incrédulos. Y el pasaje implica también que las esposas podrían haberse sentido verdaderamente libres, porque ese es el mensaje, ¿cierto? Que Cristo nos hace verdaderamente, entonces no tengo ninguna obligación y responsabilidad ahora hacia mi marido, hacia mi hogar. Eso implica el pasaje. Ya que Cristo nos hizo verdaderamente libres, puedo ir a todos los cultos que quiera, a todos los estudios que quiera, el hombre puede quedar solo en la casa. No tengo ninguna obligación para él. Son 6 versículos para ellas. Pedro tiene que decirles mucho a ellas. ¿Ok? Comenzamos. Asimismo vosotras mujeres, siguiendo el ejemplo de Cristo, el asimismo, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sujetas. Sujetas. ¿Por qué causa? Versículo 13. ¿Por qué causa? 2:13. Sujetas por 2 motivos. Motivo número 1, por causa del Señor. Y motivo número 2, 2:21, siguiendo el ejemplo de Cristo. Siempre las esposas sujetas a sus maridos por causa del Señor, porque es la voluntad de Dios, porque le agrada a Dios, y siguiendo las huellas y el ejemplo de Cristo en el matrimonio. ¿En qué está pensando Pedro en el versículo 1? ¿En qué está pensando Pedro? Todo el tiempo Pedro piensa en lo mismo. ¿En qué? En la salvación. ¿En la salvación de quién? Del marido incrédulo, del marido desobediente. Estamos hablando de maridos incrédulos, por si acaso. Dice el versículo, para que también los que no creen a la palabra, los que no creen, estamos hablando de maridos desobedientes, no creen a la palabra, son desobedientes a la palabra, sean ganados. Fíjate que Pedro siempre tiene en mente el ganar a otro para Jesucristo. ¿Qué sabes tú, mujer, si eras salva a tu marido? Es la pregunta que Pablo le hace a los corintios. Pedro está pensando en la salvación del marido, no que la esposa abandone a su marido, sino cómo esa esposa cristiana puede salvar a su marido.
capítulo 2, verso 12, 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro está pensando que ese marido incrédulo puede llegar a glorificar a Dios. Ya lo dijimos en otra clase. Glorificar a Dios en el día de la visitación. Es decir, que Pedro está pensando que la presencia de Dios puede llegar en un momento a la vida de ese marido incrédulo, de ese marido desobediente, para su salvación. Siempre pensando, Pedro, en la salvación de los gentiles, en la salvación de los incrédulos, de los desobedientes. En este caso, del marido incrédulo, que no cree a la palabra. Sean ganados. ¿Cuál sería el instrumento más poderoso, el instrumento más eficaz para ganar a un marido incrédulo, para acercar a un marido incrédulo hacia la presencia de Dios y así ganarlo para Cristo? ¿Cuál sería? Dice el versículo 1, número 1, anoten esposas por favor, número 1. ¿Cuál sería el instrumento? O mejor dicho, ¿cuál sería en estos momentos el no instrumento? Estoy en el 3.1. ¿Cuál sería? Sin palabras. Mire, dice el texto. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Ya. Ahí está. Control de la lengua. Dominio propio de la lengua. Refrenar la lengua. Ahí está. Las esposas tienen que aprender. Si quieren acercar a un marido para Cristo, o mejor dicho, ganarlos para Cristo, controlar su lengua, ponerle candado, ponerle freno, guardas a la boquita. Recuerden, una lengua incontrolable, llena de veneno mortal, maldiciones, bendiciones. Una lengua descontrolable enciende grandes bosques. Una lengua incontrolable siempre está ofendiendo, siempre está hiriendo, siempre está dañando. Pedro está pensando mejor que las esposas, por el momento, aprendan a controlar su boquita, su lengua. Aprendan a ponerle dominio propio, ya que si no hay control, van a insultar al marido, van a ofender al marido, van a avergonzar al marido, y el marido va a rechazar más a Dios, va a rechazar más la iglesia, va a rechazar más el cristianismo. Sin palabra, por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Leamos de nuevo, considerando. Volvamos al versículo 12, por favor. 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahí está de nuevo. ¿Qué dice? Al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué hace un marido incrédulo? Va a considerar, va a evaluar también, va a examinar las obras de su esposa. Las va a evaluar. Va a evaluar la conducta de su esposa. Va a examinar su vocabulario, sus comentarios, cómo responde, cómo se refiere a los demás.
Volvamos al 2:21, al 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño. Van a evaluar a la esposa cristiana como evaluaron a Jesucristo. Van a ver los maridos, si hay alguna mentirita en la boca, si hay alguna grosería en la boca, si hay algún engaño en la boca, si hay algún falso testimonio en esa boquita, si hay alguna murmuración en esa boquita. ¿Eso te enseñan en la iglesia? Hablar de tu prójimo, maldecir a tu prójimo, decir mal de tu prójimo. El marido va a estar atento en observar la boquita de su esposa, la conducta de su esposa. Y como uno fue mundano también, usted sabe que el mundano tiene el ojo crítico, pero no se equivoca, no se le va una. Evaluando. Al considerar vuestras buenas obras, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Buena conducta. 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Pedro está llamando a las esposas a hacer el bien, porque esa es la voluntad de Dios. 2:18, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro está llamando a las esposas a respetar a sus maridos, a sujetarse a sus maridos, a hacerle el bien a sus maridos, porque esa es la voluntad de Dios, hacer el bien. Capítulo 3, verso 15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. Ante todo, pongamos en primer lugar al marido incrédulo que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. El marido va a preguntar por tu fe, va a preguntar por tu esperanza, va a preguntar por tu salvación, por tu iglesia. Ante él, Pedro pide, 3:15, ¿qué pide? ¿Qué pide? Con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Mansedumbre, controlar la ira, controlar el enojo, controlar la lengua. Y reverencia, con respeto, una respuesta al marido. Con reverencia, con prudencia. Así se le habla a ellos. Especialmente si son incrédulos. ¿Por qué decir si son cristianos? Son los reyes entonces. (4:8) Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Fíjate la voluntad de Dios. Ferviente amor. Hacer el bien. Respeto. Reverencia. El marido va a evaluar todo eso. Va a evaluar tu conducta. Va a evaluar tu actitud. Va a evaluar tus palabras. Es decir, que tú, hermana linda, puedes ser el instrumento para que tu marido se acerque más a Dios, para que tu marido sea más espiritual, para que tu marido sirva mejor al Señor, y si no es cristiano, para que pueda convertirse al cristianismo. Sin palabras, por la conducta de sus esposas. Debemos evaluar. No, está mal dicho la palabra. Punto número 1. Las esposas cristianas deben evaluar ellas mismas cómo han sido sus acciones, sus conductas,
su manera de vivir que están teniendo o que han tenido con sus esposos incrédulos. Evalúen, hermanas lindas, sus acciones, su manera de vivir y su conducta. Evalúen sus palabras, cómo han sido frente a sus maridos. Versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. En estos dos versículos encontramos los contrastes. Lo externo versus lo interno. 2, lo que es corruptible y perece versus lo que es incorruptible y permanece. 3, lo que le agrada a ella como esposa. 2, lo que le agrada a Dios. 4, lo que le llama la atención a ella como esposa versus lo que le llama la atención a Dios. Esos son los contrastes de aquí. Externo, interno, corruptible, incorruptible, lo que me agrada a mí como esposa, lo que le agrada a Dios, lo que a mí me llama la atención versus lo que realmente a Dios le llama la atención. Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo. El énfasis, versículo 3, el énfasis está todo el tiempo, o todo el proceso del vestirse de una mujer. El tiempo que requiere, la concentración que requiere, las energías que requiere. En el tiempo que se escribe Pedro, empezamos con los aros acá, los anillos, los brazaletes por acá, otros collares por el cuello, toda una ceremonia. Es todo un énfasis. Parece que tengo a mi esposa aquí en la mente ya. Llevo 30 años casado, hermano. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando mi esposa hace todo eso. Yo la miro nomás, pero me pregunto, ¿y ahora de qué me disfrazo yo? Sí, si aquí la cosa. Luego, peinados ostentosos, vestidos lujosos. El énfasis de la mujer está en ese proceso, de lo externo, de toda esa ceremonia, de todo ese proceso. Pedro no está prohibiendo eso, para nada. Pero Pedro está haciendo un contraste entre el énfasis, el tiempo, las energías, las horas, en algunas hermanitas, en todo ese proceso de vestimenta. Es todo un proceso, es toda una ceremonia. Todo un énfasis en lo que es interno. Siempre la mujer vistiéndose para agradarse ella, para verse bien ella. En el mundo la mujer lo hace también para llamar la atención de otros hombres. Eso podría avergonzar al marido en el tiempo de Pedro. Podría deshonrar al marido. Porque dice en el 2, casta y respetuosa, casta. La pureza de ella. Versículo 4, sino el interno. Fíjate. Externo, corruptible. Externo, para agradarme a mí mismo. Externo, para llamar la atención de otros hombres. Todo el énfasis ahí. Todo el énfasis está ahí. En el tiempo de Pedro, ¿ha cambiado los tiempos hoy día? Han cambiado, ¿no?
has mejorado. Pero fíjate el 4, sino el interno. El interno, un corazón. Fíjate, de lo corruptible pasamos a lo incorruptible. De lo que le agrada a uno mismo pasamos a lo que le agrada a Dios. De lo que perece pasamos a lo que es eterno, a lo que permanece. Un espíritu humilde. Un espíritu manso, un espíritu suave, una disposición, una actitud cuando hablo con mi esposo, cuando hablo con mis hijos, cuando hablo con los demás. Suavidad en el hablar, suavidad en la actitud, en el trato femenino. El carácter interior. Ya no estamos hablando del vestido exterior, sino del carácter. Porque como la persona piensa en el corazón o piensa en su mente, así es la persona. ¿Cómo termina el versículo 4? Es de gran estima delante de Dios. En ese corazón no hay reverdía. En ese corazón no hay resentimiento. En ese corazón no hay odio. En ese corazón no hay rencor. Hay apacibilidad, hay humildad. El corazón, el espíritu, la disposición es de gran estima. Eso le llama la atención a Dios. Eso hace que abre los ojos Dios. Ver a una esposa con un corazón humilde. Que pueda tener dominio en el control de su lengua. En su carácter. En su ira, en su enojo. Eso le llama la atención a Dios. Y para tener un carácter así, para tener control de la lengua de esa manera, y un corazón humilde, no se requieren 2 horas. Se requiere mucho más tiempo para pasar en la presencia de Dios, para pasar frente a la palabra, para pasar en oración. Se requiere mucho más tiempo. No se requiere solamente 2 horas. Se requiere mucho más tiempo para eso. Entonces, ¿en qué estamos ocupando del tiempo? ¿A qué le estamos dando más énfasis entonces? ¿A lo externo, a lo corruptible, a lo que perece, a lo que me agrada a mí? ¿O le estamos dando más énfasis y atención a lo interno, a lo corruptible, a lo que le agrada a Dios, a lo que le llama la atención a Dios? Sino lo interno, dice. Esposas, evalúen sus acciones. Pero aquí las esposas deben estar evaluando, examinando sus actitudes, sus gestos, su disposición al dirigirse a otro, al hablar con otro, al comunicarse con otros, especialmente con su marido incrédulo. Tiene que ver con un trato, con una actitud tiene que ver. Amén, hermanitas. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Las santas mujeres del Antiguo Testamento. Es muy probable por Sara que Pedro esté pensando en las esposas de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo. Es muy probable. ¿Cómo se vestían aquellas santas mujeres? ¿Cuáles son las características de ellas en el verso 5? ¿Cómo se vestían? Yo estoy hablando con las esposas en estos momentos. ¿Cómo se vestían? ¿Cuáles son las características de ellas? Santas mujeres, la pureza de ellas, la castidad de ellas, la santidad de ellas. Y no santas porque nunca pecaron, también cometieron errores, pero llevaban una vida de santidad, una vida de pureza para sus maridos, solo para sus maridos, especialmente la castidad, castas,
¿Qué más? Características de ellas. ¿Qué más? Esposas. Sujeta a sus maridos. Santas y sujeta a sus maridos. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, sin temer ninguna amenaza. Personas tranquilas, que confiaban en Dios, que esperaban en Dios. La esperanza de ellas esperaban en Dios, ellas confiaban en Dios. Ellas hacían el bien también. Fíjate las características de las santas del Antiguo Testamento. Su santidad, la esperanza de ellas en Dios, la sumisión a su marido, hacían el bien, la confianza, la tranquilidad en cualquier situación difícil sin temer ninguna amenaza. Ellas confiaban en Dios. Cualquier peligro, cualquier situación difícil, ellas confiaban en Dios, ellas esperaban en Dios. Cualquier amenaza de alguien, ellas esperaban en Dios. Aprendieron a confiar en Dios, a depender de Dios, estando sujetas a sus maridos. Esa era la vestimenta de ellas de la antigüedad, sin temer ninguna amenaza. Es posible, anote ahí, sin temer ninguna amenaza, sin temer ninguna amenaza, sin temer ninguna amenaza. Es posible que los esposos incrédulos, paganos, muchos de ellos perversos o difíciles de soportar, como dice el 2:18, hayan estado provocando o creando miedo, pánico, amenazas y tormentos en las esposas cristianas. ¿Hay matrimonios así? ¿Hay maridos así? Que provocan miedo, provocan amenazas, tormentos, pánico a sus esposas. ¿Hay incrédulos así? ¿Sí o no? Sí, es probable que esté pasando esto, sin tener ninguna amenaza. ¿Qué puede hacer una esposa en un clima así? ¿Qué puede hacer una esposa en un matrimonio así? Sintiéndose amenazada, sintiéndose con miedo, sintiéndose con pánico, asustada, intranquila. ¿Qué puede hacer una mujer así? ¿Qué puede hacer? 2:21, 2:23. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Se encomendaba al Padre. Bueno, esto va a ser otro tema para otra visita, porque no creo que es la voluntad de Dios que una esposa viva así. Para nada. A paz nos llamó Dios. ¿Amén? Eso sería para otra visita. Si me invitan, por socio lindo. Sin temer ninguna amenaza. ¿Cómo Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Los creyentes somos hijos de Abraham, por la fe. Las hermanas son hijas de Sara, por la fe. Hijas de Sara, con la mano en el corazón. Esposas que están aquí. ¿Cuántas de ustedes se han detenido a pensar en Sara como modelo de esposa para seguir? Levanten su mano, con la mano en el corazón. 1, 2, y la otra más o menos. Ahí nomás.
Yo lo sé porque nadie está mirando a las esposas de los patriarcas. Tenemos otros modelos de mujeres. Otras mujeres. Nos gustaría ser como ella. Dios en esta noche nos está diciendo, sean como Sara. Ella es su madre. La esposa de Abraham. El Espíritu Santo decidió colocar como modelo y ejemplo a seguir a Sara en este pasaje y a las santas mujeres del Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Habrá sido difícil para Sara ser marido de Abraham? ¿Les gustaría haber tenido a Abraham como esposo, hermana? Mira, hermana, mira, ñarito. ¿Sí o no? ¿Les habría gustado tener un marido como Abraham? ¿Amén? ¿Habrá sido fácil o difícil para Sara ser marido de Abraham? Amigo de Dios. Yo lo veo así, de esta manera. Usted puede estar de acuerdo conmigo, ¿no? Yo tengo una historia aquí. Me parece que tenía 65 años el viejito. Abraham se crió en Ur de los Caldeos, una ciudad totalmente entregada a la idolatría, paganismo por todos lados, dioses por todos lados, ídolos por todos lados. Él tenía 65 años, Sara debe haber tenido 55, parece que se llaman por 10. En un momento Dios le habla al viejo Abraham y le dice, prepara las maletas, hombre, porque vas a salir de tu casa, vas a abandonar tu casa y vas a ir a un lugar que tú no conoces. Yo lo veo a Abraham diciéndole a la esposa Sara, basta de vivir aquí, mi amor, vamos a cambiarnos de casa. A esta edad, tiene 65 años. Yo tengo 55. Toda nuestra familia está aquí. Vamos a ir. A propósito, amor mío, ¿y a qué lugar vamos? No tengo la menor idea, Dios no me ha dicho nada. Así fue. ¿Quién va con un marido? ¿Quién acompaña a un marido así? ¿Quién? ¿Solamente lo hace? Sara. Sara puede acompañar a su marido así. Luego llegan a Egipto. Llegan a Egipto y el marido a quien Dios le habló le dice, mi reina, ¿te pido un favorcito? Dígame, mijito lindo. Esta gente aquí es peligrosa. ¿Pueden mentir por mí? Si te dicen que eres esposa mía, diles que eres hermana. Y así me salvo yo. Qué egoísta el tipo. Me salvo yo. Pensó en él. E hizo que su esposa mintiera por él. Imagínate Sara por dentro, y recién le habló Dios a este. Y ya me está haciendo que mienta. Esa es la escena que tengo yo en mi mente. Luego salen de Egipto y van donde Abimelech. ¿Y qué pasa allá? ¿Cómo? Lo mismo. Amorcito, ¿te acordáis la otra vez? ¿Sí? ¿Puedes mentir por segunda vez por mí? Esta gente es muy perversa. Y si la gente es muy perversa y es muy mala, ¿por qué me traes a un lugar peligroso? ¿Por qué no me llevas a un lugar más seguro? Se supone que los maridos protegen a sus esposas. Y este la lleva a Egipto y la lleva a Abimelech, donde todos eran perversos. ¿Quién lleva a una persona así? A una esposa. Mintió por segunda vez. Después, viendo las finanzas, viendo la economía, le da a Lot
las mejores tierras, las llanuras. La economía está allá, las finanzas están allá. Y él escogió el desierto. Es decir, que puso primero la economía de su sobrino Lot en vez de la economía de su propia familia. ¿Qué esposo hace eso? ¿Dónde vamos nosotros? Para allá. Y tu sobrino Lot escogió la mejor tierra, la mejor parte. Él se va para allá. ¿Habrá sido difícil la vida pasada? Creo que sí. No es fácil ser marido de Abraham. Es ser esposa de Abraham. Corrige eso, por favor. Pero el texto dice, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham. No entiendo mucho de eso, pero llamándole mi señor. ¿Hay algún momento en que Sara le llamó señor a su esposo Abraham? Nunca le dijo señor, verbalmente. Lo dijo cuando supo que iba a ser padre en su mente. Mi señor, ahí lo dijo, mentalmente. Mi señor va a ser padre, siendo ya viejo. El respeto de Sara por su marido. La sujeción de Sara por su marido. Y Abraham no era un tipo perfecto. Pero Sara siempre estuvo al lado de él. Siempre. Y ustedes son hijas de Sara. El respeto que merecen los maridos, aunque sean incrédulos. La sujeción que merecen los maridos, aunque sean incrédulos. Amén. Terminamos aquí entonces, por hermanito. Vamos a orar. Ah, faltan los maridos, pues. Falta el versículo 7. ¿O lo dejamos para la próxima visita? Ah, debe que falta el 7, ¿no? Yo me estaba... Dije, hasta aquí está todo bien. Vosotros maridos, igualmente, ¿debe respetar la esposa a su marido? ¿Sí? ¿Y los maridos? Igualmente. ¿Debe la esposa tener control de su lengua? ¿Y los maridos? Igualmente. ¿Las esposas deben ser humildes de corazón? ¿Los maridos? Igualmente. Eso sería todo, hermano. Es demasiado ya. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivir con ellas sabiamente. El marido siempre debe estar transmitiéndole a su esposa tranquilidad, seguridad, confianza, esperanza, protección. Siempre transmitirle. Si hay alguien que debe sentirse segurísima, confiada, protegida, cuidada, debe ser la esposa de un marido cristiano. Debe ser.
Una esposa no puede vivir al lado de un marido cristiano con miedo. Eso lo hacen los perversos paganos. Ni amenazada, ni intranquila, ni con pánico, ni con susto. ¿Cómo una esposa cristiana puede vivir con pánico, con miedo, con susto, intranquila, desconfiada al lado de un esposo cristiano? Vivir con ella sabiamente. La palabra sabiamente es gnosis, conocimiento, pero un conocimiento no solamente sexual, no solamente físico, el conocimiento emocional que yo debo tener de mi esposa. Yo debo saber qué le da miedo a mi mujer, qué le asusta a ella, qué le da pánico a ella, lo que la hace enojar, lo que la irrita a ella, la que la enfada. Yo tengo que saber las emociones de mi mujer para no provocárselas. Por eso nunca he hablado, bueno, los últimos 15 años, nunca he hablado mal de la familia de mi esposa, porque eso les daña a ella, la entristece a ella, la hace llorar a ella. No puedo hablar, porque la estoy hiriendo a ella, la estoy dañando a ella. Conocimiento, ¿qué le da seguridad? ¿Qué le da confianza? ¿Qué le da alegría a ella? ¿Qué la hace sentir más feliz? Conocimiento emocional, conocimiento espiritual. ¿Cómo está la relación espiritual de mi esposa con Cristo? ¿Cómo está su crecimiento espiritual? ¿Está conociendo al Señor? ¿Está viviendo una vida piadosa ella? Conocimiento. Nadie más que el marido debe conocer profundamente las emociones, la espiritualidad de su esposa. No entiendo, está loca yo. No entiendo, está loca yo. Bueno, tu trabajo es entenderla. Tu trabajo es entenderla. ¿Sabe, Pedrito? No comprendo a mi esposa, es luna, cambia para allá, cambia para acá. Bueno, tu trabajo es comprenderla. Tu trabajo es entenderla. Tienes que trabajar. Vivir sabiamente, debo conocerla a ella, los cambios que tiene. Especialmente también, que no sé cómo puede ser eso, cuando están en su periodo. El marido tiene que saber eso. Que ella cambia sus emociones, cambia su aspecto físico, cambia todo, porque está en su periodo. Hasta en eso, hermano. El tipo dice, ni sé qué le pasa a esta loca, parece que está enferma. Vivir con ellas sabiamente. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus esperanzas? Sus expectativas. Conocerlas. Y para eso va a tener que haber, y lo vamos a tocar para una próxima visita, tiene que haber mucha comunicación. Tiene que haber mucha comunicación en eso. Dando honor, versículo 7, dando honor a la mujer. Ubicar a la esposa en el lugar más elevado en el matrimonio. Brindarle un trato considerado. La idea es qué lugar, dónde está ubicada tu esposa en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. ¿Dónde está ubicada ella? Para Pedro, la esposa debe ubicarse en el lugar más importante de la familia. Más que los hijos, más que los padres. Ella tiene que ocupar el lugar más importante en la vida del marido cristiano. Ese es el honor. Considerar sus emociones, considerar sus pensamientos, sus palabras. A veces pueden ser palabras insignificantes, tonterías, pero tonterías para mí, insignificantes para mí,
pero para ella a veces las palabras son importantes. Considerar esas cosas. Ubicarla. El honor en el matrimonio. Darle la importancia y el valor que se merece realmente ella. Dentro del matrimonio. Hay una desigualdad aquí, porque dice como vaso más frágil. Esa es la desigualdad. Fragilidad física, fragilidad emocional. Tiene que ver con el trato hacia ella. Palabras ásperas, palabras bruscas, por nada. Fragilidad. ¿Cómo voy a hablarle bruscamente? ¿Cómo voy a hablarle ásperamente si ella es vaso frágil? No creo que Pedro esté pensando mucho en lo físico, ya que las mujeres son muy valientes para tener hijos, para hacer partos. Me parece más que la fragilidad tiene que ver con sus emociones, con su sensibilidad. ¿Cómo voy a usar palabras ásperas, bruscas hacia ella? Porque las podemos quebrar, la podemos destruir, la podemos lastimar, la podemos herir. Porque son frágiles, emocionalmente, sensiblemente. Es el trato que uno le da a ella, al dirigirse a ella, al hablar con ella. Hay también una igualdad. La igualdad es como coherederas de la gracia de la vida. Es decir, que la esposa tiene los mismos privilegios espirituales, la misma honra de Dios. Ella también es sacerdote de Dios, ella también es reina de Dios, ella también es salva, también tiene el Espíritu Santo, también es coheredera de la gracia. Ella goza de los mismos privilegios espirituales como cualquier cristiano. Es una coheredera de Dios ella. Imagínate el trato que debemos tenerla. Es una hija de Dios. Es una princesa de Dios. Coheredera. Nos olvidamos que ellas son las coherederas de la gracia, de la vida. Y creo, personalmente, que no hay un versículo más fuerte para nosotros. ¿Cómo termina este versículo? ¿Cómo termina? Para que vuestras oraciones, es decir, que mi vida espiritual, mi relación con Dios, puede ser afectada, puede ser rota, puede ser quebrantada mi relación con Dios si no trato con honor, con respeto, con suavidad a mi esposa. Mi vida espiritual puede ser quebrantada, mi relación con Dios. Mi adoración a Dios, mi ofrenda a Dios, puede ser rota, quebrantada, interrumpida, estorbada. Entonces, si quiero profundizar más mi relación con Dios, si quiero mejorar más mi relación espiritual, tengo que empezar a mejorar y a profundizar primero, también, mi relación con mi esposa. O si no, mi oración va a ser interrumpida. Mi adoración va a ser afectada. Dios no va a aceptar la oración de un marido que daña, que hace llorar, que causa pánico, humillación, tristeza a su esposa. Dios no va a aceptar eso. Aquí ni en ninguna parte. Dios no acepta eso. Si no les damos el honor que se merecen. Una de las cosas que los maridos podríamos hacer esta noche o mañana, yo probablemente la haga el 12, cuando me vaya a Chile. Hay que estar preguntando, esposa mía, aquí está el versículo 7, sobre el honor que debo darte, sobre el amor que debo darte, el trato que debo darte.
Esposa, según este versículo 7, dime tú, ¿estoy aquí en este versículo 7? ¿Estoy cerca en este versículo 7? ¿Estoy un poquito lejos? ¿O no estoy en el versículo 7? Solamente tu esposa podrá responderte esa pregunta. Solamente tu esposa podrá decirte, nunca has estado ahí, porque nunca me has respetado y me has puesto en el lugar que me merezco. Nunca me has dado el honor que merezco. O te has esforzado, te estás acercando a él. Pero la esposa es la única que puede responder a esa pregunta. Vamos a orar en la presencia del Señor. Mañana para los padres, por favor. Si Dios así lo quiere. Ñarito, pase por acá, mi socio.